Un monje budista le dice a su discípulo, si me dices que esto es un palo, te golpearé con él. Si me dices que esto no es un palo, te golpearé con él. Y si no me dices nada, también te golpearé con él. En una situación como la del monje y su discípulo, donde hay autoridad, o en cualquier otra relación donde hay autoridad, donde el que hace ese tipo de mensajes puede influir en la vida del que los recibe, ¿qué creen ustedes que pasa en la cabeza del que recibe ese mensaje? En este caso del discípulo del monje budista. Esta persona está siendo puesta en una situación donde haga lo que haga, le va a ir mal. Si dice que es una cosa, le pegan. Si dice que es otra, le pegan. Si por protección trata de no decir nada, le pegan. No tiene escapatoria. Claro, ese tipo de situaciones las podemos encontrar en cualquier momento y frente a cualquiera. Y bueno, eso no es tan relevante porque simplemente nos vamos de ahí y ya está. Pero si es una situación de la que tú no puedes escapar, entonces te colocas psicológicamente en un gran problema. Porque cuanto más tratas de entender y encontrarle una solución, probablemente te confundes más. Cuanto más tratas de entender, menos entiendes. Y cuanto menos entiendes, más malestar experimentas. Puesto en esa situación, sin escapatoria y durante el tiempo suficiente, cosa que puede variar de persona a persona, vamos a caer en una especie de defensa que no tiene nada que ver con Freud, en la cual, o a través de la cual simplemente dejamos de pensar. Dejamos de pensar. El juicio crítico, el pensamiento, se vuelven contra nosotros. En lugar de ayudarnos, nos confunden más. ¿Sí? Entonces, frente a eso, mejor es apretar algún botón interno que tengamos y dejar de pensar. Es algo así como suspender la corriente eléctrica del cerco eléctrico que tenemos imaginariamente alrededor de la cabeza. Ese cerco eléctrico es pensar, ¿no? Masticar las cosas, no tragártelas. Pero en este caso, hacer eso te confunde más, porque hagas lo que hagas, siempre sales perdiendo. Entonces, repito, tiendes a suspender el cerco eléctrico, apretar el botón, dejar de pensar. En esas condiciones es que tú ya eres propenso a tragarte sin masticar cualquier cosa. Incluso así vaya contra tus creencias, contra tus valores. ¿Sí? Entonces, ese es el fundamento del lavado de cerebro. No sé si saben, pero este concepto o esta idea de lavado de cerebro se empezó a implementar en los años 50, 1950, del siglo pasado, en la guerra de Corea, ¿no? Cuando soldados norteamericanos, aparentemente sanos psicológicamente, aparecían en videos, en películas, defendiendo al comunismo norcoreano, al comunismo chino y despotricando contra el capitalismo y el imperialismo yanquis. Entonces, al comienzo la gente los veía como traidores, pero después se dieron cuenta, oye, pero ¿traidores por qué? O sea, ¿por qué van a traicionar eso, no? A su país. Y luego ya se dieron cuenta que estos soldados, estos prisioneros de guerra, habían sido sometidos a ese proceso. Em, Se les rompía, se les sacaba de cualquier rutina, hacía imposible, o les hacían imposible, que mentalmente su cerebro, su conducta, como se le quiera llamar, pudiera guiarse por alguna rutina.
por ejemplo, si tú estás bajo los maltratos de tus guardianes, vas a tratar de predecir a partir de lo que tú observas en su comportamiento, por ejemplo, a qué hora van a venir a torturarte, o cuál de ellos juega al policía bueno o al policía malo, o cuántos golpes te van a dar, o si te van a someter al submarino, o te van a colgar de los brazos, o qué sé yo. Entonces, tratar de entender más o menos lo que va a venir en base a lo que ya ha ocurrido, te permite como que prepararte un poquito, ¿sí? Pero si a ti te someten a cambios de rutina varias veces al día, todos los días, cualquier preparación que tú quieras hacer para que los golpes te duelan un poco menos, es imposible, porque siempre te están rompiendo los esquemas, ¿no? Al comienzo tú pensabas, bueno, ya me golpearon hoy, supongo que me van a dejar en paz hasta mañana, pero a los 10 minutos entraban a golpearte de nuevo. Entonces cuando tú decías, parece que me van a golpear 5 veces al día, te golpeaban 25 y luego te dejaban en paz. Cuando tú creías que ya se pasó la época o la temporada de golpes, empezaban de nuevo, ¿sí? Cuando tú creías que ya conocías más o menos cómo era el temperamento de tus torturadores, de pronto te los cambiaban, o el comportamiento de ellos cambiaba radicalmente. Entonces llegaba un punto donde tratabas de entender, tratabas de leer a tus torturadores, a tus captores, y siempre fracasabas, porque cambiaba la situación. Entonces llegaba a un punto donde lo único que te quedaba era adoptar una postura de desesperanza aprendida, pasividad absoluta, y ahí es donde te tragas todo. Porque juzgar duele. Usar juicio crítico duele. Ya te diste cuenta que no te sirve. Y cuando te das cuenta que el juicio crítico no te sirve, eres un templo abierto, con las puertas abiertas de par en par, para que entre cualquier mensaje. ¿Sí? Entonces, yo creo que todo el mundo está sujeto a esa posibilidad de que le laven el cerebro. A algunos le tomará más, otros les tomará menos tiempo, pero sí es posible, es posible. Ahora, eso ocurre cotidianamente en las vidas de muchas personas. En el abuso sexual intrafamiliar, eso es una cuestión presente, ¿no? Siempre, ¿sí? Eh, Abundo más sobre esto en un post que he publicado en Facebook sobre el lavado de cerebro y el abuso sexual intrafamiliar, lo que Reinaldo Perrone llama el fenómeno del hechizo. No porque realmente estén hechizando a las personas, es una metáfora, ¿no? Para referirse a cómo los agresores, los abusadores, los maltratadores, sin saber muy bien cómo lo hacen ellos mismos, terminan captando el espíritu de las víctimas y convirtiéndolas en personas con el cerebro lavado, ¿sí? Si les interesa que abunde más en eso, en el fenómeno mismo del hechizo, pues me lo comentan y seguimos conversando.